Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer el Salmo número 1. Alguien que lo lea y nosotros lo seguimos, poquito a poco y vamos siguiéndolo. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Hasta ahí. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados. Ni sigue el camino de los pecadores. Ni sigue el camino de los pecadores. Ni sigue el camino de los pecadores. Todos vamos a repetir, Ni se sienta en la junta de burlones. Ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor. Más le agrada la ley del Señor. Y medita su ley de noche y día. Y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río. Es como árbol plantado junto al río. Que da fruto a su tiempo. Que da fruto a su tiempo. Y tiene su follaje siempre verde. Y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impios. No sucede así con los impíos. Impíos. Son como paja llevada por el viento. Son como paja llevada por el viento. Hasta ahí. Bueno, sí, está bien, ya se va a acabar. No se mantendrán en el juicio los malvados. No se mantendrán en el juicio los malvados. Ni en la junta de los justos los pecadores. Ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos. Porque Dios cuida el camino de los justos. Y acaba con el sendero de los malos. Y acaba con el sendero de los malos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus Y fieles. enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será Se creado. renovará la faz de la tierra. Y se renovará la faz de la tierra. Jesús está presente aquí. Jesús está presente aquí. Amén. Amén. Bien, comenzamos. Vamos a comenzar así. Este tema se llama el reino de Dios. Vamos para eso a centrarnos bien. Para poder entender esto hay que ver las palabras que vamos a usar, y la palabra que vamos a usar es aquí, es el reino de Dios. Entonces, para eso vamos a primeramente a ver qué es un reino. Y eso le vamos a preguntar aquí a Moisés, a ver qué nos dice Moisés. ¿Qué es un reino, Moisés? Lo que sepas. ¿Un pueblo? Puede ser un pueblo, claro. ¿Con jerarquías? ¿Cómo? ¿Un pueblo con jerarquías? Así es, un pueblo con jerarquía, así es. Es decir, que solamente un rey es el que tiene la jerarquía total. Así es. Así que, ¿alguien quiere decir otra cosa que es un reino? Se vale ver el diccionario también ahí en el celular. ¿Un reino? ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Si un reino es un estado donde manda el rey. Así es un gobierno donde manda el rey. Ese es un reino. Y el diccionario dice que es un sistema de gobierno donde manda el rey. Ese es un reino. No es como como el gobierno de aquí. El gobierno de aquí nada más hay un presidente y los demás también contribuyen, pero en un reino nada más el rey es el que manda. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, entonces vamos a centrarnos bien. El tema que vamos a tratar aquí es el reino de Dios. Bueno, como ya vimos la palabra que es el reino, ahora más o menos piensen qué es el reino de Dios. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué es el reino de Dios? Moisés. ¿La iglesia? Bueno, ya se nos adelantó. A ver, ¿quién más quiere decir qué es el reino de Dios? Según lo que vimos ahorita. Por su palabra, ¿no? Bueno, no, pero según lo que vimos ahorita,
un reino es donde manda un rey. Ahora, el reino de Dios, ¿qué es? Por lógica, podemos pensar y decir que es un reino. ¿Qué es el reino de Dios? Podríamos decir así también. Por ejemplo, ¿quién es el reino de... ¿Qué hace un rey? ¿Qué hace un rey en su reinado? Manda. ¿Y qué hace Dios en su reino? Manda. Pues manda. También. Así es. Entonces el reino de Dios es Dios reinando en cada uno de nosotros. Ese es el reino de Dios. O también se puede decir el gobierno de Dios en nuestras vidas. También se puede decir así. Entonces ese es el reino de Dios. Considerando la palabra reino, que es reino, un reino es un sistema de gobierno donde manda el rey. ¿Y qué es el reino de Dios? Es un sistema de gobierno donde manda Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Vamos captando? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora ya aquí vamos a meternos a reflexionar. Ahora, ¿realmente Dios manda en nuestra vida? ¿No? ¿O sí? A veces. Bueno, a veces sí. Cuando a veces nos no. conviene. Bueno, entonces este reino de Dios es un reino donde a veces no obedecemos al rey y a veces sí le obedecemos. Así está puesto este reino. Por eso en este reino hay el rey, que es Dios, puso sacerdotes para que nos perdonen los pecados. Porque como no obedecemos al rey, entonces tenemos que arrepentirnos y llorar nuestro pecado, arrepentirnos bien del corazón porque amamos a Dios, y luego pues Dios nos perdona. Dios ha puesto a los sacerdotes para eso, porque nos perdonan los pecados. Que si no hubiera hecho Dios eso, pues entonces nadie se salvaría, porque todos cometemos pecado. Así que nadie se salvaría si no hubiera sacerdotes que nos perdonaran los pecados. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. ¿Y en eso sí se está captando? ¿Sí? Bueno. Hasta ahí, a ver, vamos a ver, ¿qué te entendiste, Israel? No, pues, Nada. sí, pero tampoco. Bueno, no te salen las palabras. A ver, Miriam, ¿qué entendiste? Que el reino de Dios es la iglesia y que tenemos que escuchar su palabra y que no siempre buscamos a Dios. O sea que no cumplimos casi sus reglas, sus mandamientos. Así es. Y por eso Dios pone, en el reino de Dios pone el departamento donde se perdonan los pecados. Así es. ¿Y dónde dice eso? En Lucas 22, 19. ¿No? No, Juan 20, 20. Juan 20. Ahí está donde Dios, cuando establece su reino, pone alguien que perdone los pecados. Juan 20, si no me equivoco, si no ahorita nos corregimos. Los que ya escucharon este tema verán que ahorita ya está saliendo de otro modo, pero está bien. Así es que se acuerden. ¿Y ese es entonces Juan 20:20? Juan 20, ajá. ¿Por qué no parece? Pero nada más el 20. Hacia adelante, más adelante. Síguele de ahí. Dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se les retengan les serán retenidos. Hasta ahí. Bueno, decíamos que Jesús puso en su reino un departamento donde se perdonan los pecados. Y aquí estamos viendo esto, ¿verdad? Está diciendo eso Jesús. A ver, lee el 22 otra vez. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ajá, así está. Bueno, entonces el rey puso un departamento donde se nos perdonan los pecados. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera eso? Entonces Jesús viene a salvarnos, nos viene a ofrecer vida eterna, y como sabe que solo nosotros somos pecadores, pues deja un departamento donde se limpie uno. Si se ensucia uno, va uno a limpiarse ahí, y le va a quitar los pecados. Así es. Entonces eso lo dejó Jesús así, establecido. ¿Verdad que eso es muy bueno? Es muy bueno eso. Cuando uno se confiesa y que ha cometido un pecado grave, y que va y se confiesa, o queda uno descargado de su pecado, y eso es algo bonito, que dice: ay, me libré de esto. Así es. Entonces, imagínense una persona que mata a otra persona. No tiene remedio, ya está mal, él no, se va a ir al infierno por haber matado. Pues sí, si no se confiesa, claro. Pero si se confiesa, Dios es bueno y le perdona, porque Dios perdona los pecados, así sean tremendos los pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y fíjense una cosa, esto que le estoy diciendo, a una persona que mató a otra persona, le va a caer muy bien, si es que tiene fe, si es que cree en Dios. ¿Por qué? Pues dice: ¿cómo es posible que me vayan a perdonar lo que yo hice? Pues sí, Dios le perdona a la persona que hizo eso, porque para Dios no hay límite o sea, hasta aquí llegó el perdón. No, siempre hay perdón. El único pecado que no se perdona, ¿saben cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona. ¿Y por qué no se perdona? Pues porque las personas no quieren. Es decir, si aquí Jesús dijo, dice Jesús, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. O sea que una persona dice: yo no quiero que me perdonen, pues es pecado contra el Espíritu Santo, porque no va. ¿Quién le va a perdonar los pecados? Nadie. Está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues no queriendo, no quiere y ya. O sea que peor. Pero no es también cuando te bautizan en la iglesia católica y te vas a bautizar a otra que no es la católica, ahí también estás pecando contra el Espíritu Santo, ¿no? Están renegando, más bien están cometiendo, no se llama eso, se llama un pecado de apostasía. Así es un pecado de apostasía, que sí se puede perdonar. Entonces no es grave. Bueno, sí es grave porque deja la iglesia que Cristo dejó. Sí es grave porque deja, es decir, no me interesa la iglesia que Cristo dejó. Eso no me interesa. Yo hago lo que yo quiero. Así es. Nomás que hay que acordarse que hay personas que por su ignorancia hacen eso. Entonces también es culpable porque es ignorancia culpable. Es decir, no busca la verdad. Se va a lo fácil. Así es. Pero sí tiene perdón el pecado de apostasía. Si se arrepienten las personas, pues claro que Dios los perdona. Así es. Bueno. Entonces, estamos tratando entonces el tema del reino de Dios, ¿ok? ¿Sí? ¿No tienen alguna duda? ¿Leído? ¿Y usted? ¿No? ¿Me está captando? Ok, qué bien, qué bien. Ya saben el objetivo, la finalidad de estos temas, ¿cuál es?
es que todos lleguemos a ser maestros. Ese es el objetivo. Somos discípulos y de Jesús, y el objetivo de un discípulo es llegar a ser maestro, ¿sí? Y el primer beneficiado somos nosotros, porque nos llenamos de la presencia de Dios, la presencia de su palabra. Imaginen ustedes que a medianoche tienen un problema difícil. Y si uno tiene todo el conocimiento de Dios, se fortalece uno con el conocimiento de Dios. Y si no, se desespera uno. Se desespera. Así que es mejor tener conocimiento de Dios para saber qué hacer en cada momento de nuestra vida. Porque de problemas nadie nos escapamos. Así es. Bueno. Entonces hasta ahí ya entendimos que es el reino de Dios, ¿verdad? Es un sistema de gobierno donde manda el rey. Y decíamos que Dios manda en nosotros, pero que nosotros a veces no entendemos. Por ejemplo, cuando faltamos a misa el domingo, no entendemos. Así es. Cuando no lo recibimos en la comunión, o que podamos recibirlo, pues no le entendemos al rey. Cuando despreciamos a alguien, también, cuando odiamos a alguien, también no obedecemos. En cambio, cuando perdonamos, sí lo obedecemos. Bueno, okay. Vamos a ver que hay dos reinos. Dios. Cuando no estén de acuerdo en una cosa, digan, también, y así explicamos. Hay dos reinos de Dios, un reino en el cielo y otro reino aquí en la tierra. O sea, un reino donde ya no tenemos cuerpo, sino solamente tenemos el alma. El cuerpo se queda aquí, se deshace y el alma se va con Dios. Así es. Entonces, ese es el reino de Dios en el cielo. Que ya después, cuando haya la resurrección de los muertos, entonces el alma se va a juntar con el cuerpo otra vez. No importa que se lo haya comido un tiburón, o que se haya quemado, que se haya, en un avión explotado el avión, no importa. O sea, el poder de Dios vuelve otra vez a que el alma se vuelva con el cuerpo. Eso es en el fin del mundo. Y entonces vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo, pero ya no con un cuerpo como sino se le dice un cuerpo como el de Jesús, un cuerpo glorioso como el de Cristo, como resucitó Él. Es un cuerpo que atravesaba paredes y que se aparecía de repente, pero que sin embargo comía. Y que hasta me dice Jesús: vean, no soy un espíritu, miren, tóquenme, soy de carne y hueso, denme algo de comer. Y comió. Pero se desaparece y aparece, todo eso. Se llama un cuerpo glorioso. Así es. ¿Hasta ahí vamos bien? Pues entonces hay un reino de Dios en la tierra y otro en el cielo. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 103, 19, 21. Ahí dice que hay un reino de Dios aquí en la tierra. 103, 21. Hay 103 del 19 al 21. Salmo 103, del 19 al 21. El Señor se ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de la palabra.
Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, para hacer su voluntad. Bueno, se fijan, dice que en el cielo, o sea, no se trata aquí de la tierra, sino del cielo. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todos los domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, porque están en el cielo. Héroes poderosos que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Así es. Bueno, ese es entonces el reino de los cielos. Dice, el Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza, su reino. Así es. Bueno, todo lo domina. Eso es lo que dice la Biblia, que hay un reino en el cielo, que no es el de la tierra. Ahora vamos a ver el de la tierra, porque es Mateo 4:17. Mateo 4:17, 23. Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Mientras Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Jesús es el que manda en este reino, Él es el rey. Vamos a ver ahora cuándo llegó este reino aquí a la tierra. ¿Alguien puede decir cuándo llegó el reino? Yo creo que sí, ¿va? ¿O no? Con Jesucristo. Ajá, así es. Jesucristo, cuando viene, trae el reino de Dios. Aquí, vamos a ver una parte de la Biblia donde vienen los magos con Jesús. Mateo 2:2. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, Moisés, ¿qué dice? Preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ajá, así es, vienen a adorarlo. ¿A quién? Al rey que ha nacido, ¿verdad que sí? A ver, otra vez lee, por favor. Preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque El hemos rey. visto su estrella en el oriente. Porque hemos visto la estrella en el oriente. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos? Bueno, aquí nos metemos a explicar algo, ¿no? Que estaba prometido que iba a venir Dios aquí a la tierra, a los judíos. Ahí, en otras palabras, solamente los judíos sabían eso, no otros pueblos. Sí, otros pueblos supieron, como por ejemplo esos reyes magos que fueron ahí a ver, porque Dios les avisó que había llegado un rey aquí a la tierra. Seguramente que ellos, Dios les había hablado que iba a venir un rey del cielo a la tierra, pero la promesa era para los judíos, que iban a ir al pueblo judío, el rey. En otra parte, ya vimos en la otra clase que Dios mismo viene aquí a la tierra para enseñarnos cosas. Jesucristo es el que viene y nos enseña las cosas de Dios.
Pero ellos nomás dice que se dieron por la estrella. Ajá, siguieron por la estrella. No sé quién les avisó en la Biblia. No, él no dice nada que les avisó. Se supone que Dios les avisó por medio de que iban a ver una estrella, ¿no? Ya eso es pensarle uno qué pasó. Ellos seguían una estrella, porque seguro que les habían dicho que siguieran la estrella. Y que la estrella los iba a llevar al lugar donde... ¿Y a quién le estaban diciendo? Vamos a ver esa parte de aquí. O sea, ¿quién? Vamos a leer desde el número 1. ¿Ellos con quién están hablando? Vamos a ver desde el número 1, a ver qué nos habla. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Y entonces vieron una estrella y esa estrella... ¿Al pueblo entonces? Sí, andan preguntándole al pueblo ahí que dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, porque ya ellos ya les avisaron que yo había nacido. ¿Quién les avisó? Pues supone que Dios les avisó. Dios les avisó a ellos, porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso quiere decir que ellos ya sabían. Aquí no dice que Dios les iluminó, pero nosotros deducimos que así fue. Herodes, entonces andaban preguntando, pues nadie les decía. Dice: Herodes y todo Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato los sumos sacerdotes y los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti nacerá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel, o sea, al pueblo judío. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien, o sea, ya saben que va a ser en Belén, ok. Vayan y averigüen bien lo que se refiere a este niño, y apenas lo encuentren, me avisan, porque yo también iré a rendirle homenaje. Puras mentiras, porque lo que quería era matarlo, como ya sabemos. Bueno, entonces hasta ahí, ¿ya se entendió? Entonces, se supone que a los magos les avisó Dios, a esos magos, ¿no? Que más bien eran astrónomos, ¿verdad? Aunque dicen que eran astrólogos, pero... En ese tiempo les llamaban magos. Ajá, magos, así es. Entonces, Dios les avisó por medio de las estrellas que iban a ser un rey. Seguramente que estas personas eran personas de corazón limpio y que andaban buscando lo mejor en la vida, entonces Dios les manda una señal, ¿verdad? Que van a ser el Salvador del mundo, el Mesías. Porque cuando dice Mesías, la palabra Mesías quiere decir el enviado por Dios. Por eso es que hasta los políticos usan esas palabras. Cuando un gobierno entra a un gobierno donde está un desastre, ¿no? Y viene uno que dice: no, yo sí voy a hacer, dicen: ese es Mesías, le dicen. ¿No han oído eso ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. Ya viene a corregir, es el Mesías, ¿no? Sí, lo dicen. O a veces ellos mismos usan esas palabras para tirarse la bolita, ¿no? Ay, sí, es un Mesías, ¿no? Bueno, entonces Dios había mandado a Jesús, entonces mandó a Jesucristo, o sea, al Mesías, al prometido por Dios para salvar al mundo. Bueno, ok. ¿Por qué dice que es el reino por qué dice Jesús que es el reino de los cielos que ya llegó? Porque es una extensión del reino de Dios, del cielo aquí a la tierra. Pero este reino de aquí a la tierra, que está aquí en la tierra, ese no es un reino definitivo. Es un reino que va a tener su término. El reinado de aquí en la tierra, donde estamos, que Dios lo hizo,
va a tener un término. En el fin del mundo, este reino va a ser entregado al Padre, así nos dice en otra parte de la Biblia, y entonces ya no va a haber reino aquí en la tierra, sino Dios va a gobernar, pero en el cielo, no aquí. Todos nosotros estaremos en la presencia de Dios, como dice Jesús, que delante de ella no va a haber ni hombre ni mujer, sino vamos a ser como ángeles delante de Dios. Eso lo dice Jesús. Me parece que en Marcos 7, no me acuerdo ahorita. Ahí se lo voy a poner en el video, que cita bíblica, ¿no? Entonces, vamos a ser como ángeles delante, en el cielo, así dice Jesús, porque le preguntaron, ¿no? Los fariseos le preguntaron a Jesús, le dijeron, unos judíos que no creían que iba a haber resurrección. Entonces le pusieron el caso de una mujer. Dice, mira, esta mujer se casó 7 veces. ¿Cuál de los maridos va a ser su esposo cuando se resuciten los muertos? Le pidieron una trampa, ¿no? Le dije que ustedes no saben, le dijo. Ustedes no conocen las cosas de Dios, les dijo Jesús. Porque cuando los que estén en el cielo ya no va a haber ni hombre ni mujer, sino todos vamos a ser como ángeles delante de Dios. Así dijo Jesús. Vamos a tener sexo. Vamos a No. tener Así es, no va a haber sexo allá. Es Dios, vamos a ser un cuerpo semejante al de Jesús, un cuerpo glorioso. Así es, como ángeles. Así que no va a haber ángeles ni ángelas, ¿no? ángeles. Sí, va a haber nada más ángeles, es todo. Así es. Bueno, vamos a continuar. Les decía yo que la palabra evangelio quiere decir, ¿qué dijimos? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. ¿Buena nueva? Buena noticia o buena nueva, que es lo mismo. Es lo mismo, buena nueva que buena noticia, es lo mismo. Ahora, vamos a meternos ahí. ¿Por qué se dice buena noticia? ¿Por qué? ¿Por qué razón se dice buena noticia? Porque es una noticia formidable, muy buena. La palabra de Dios, ¿no? No, es por algo más. Sí, ciertamente que sí, pero no, por algo más. Porque es el Nuevo Testamento. No, bueno, ahorita les voy a decir por qué. Porque es una buena noticia porque todos los judíos estaban esperando que viniera Dios aquí a la tierra, que ya estaba prometido que iba a venir. Entonces todos los judíos estaban esperando desde añales que se cumpliera esa promesa que los profetas habían predicho, que iba a venir Dios aquí a la tierra. Entonces todos se lo esperaban, ellos siempre esperaban eso. Y recuerden una cosa, que las personas cuando morían en el Antiguo Testamento no podían entrar al cielo, porque se iban al lugar de los muertos. Entonces toda persona que moría se iba al lugar de los muertos, ¿sí? Entonces no iban al cielo. Estaba la promesa de ir al cielo, pero hasta que no viniera Jesucristo a la tierra. Iban al infierno. Se iban al infierno, al Hades o al Seol, se le dice de muchos modos ahí en la Biblia. Entonces no iban al cielo. Se iban buenos y malos, todos igual, al lugar de los muertos. Lugar de los muertos. Sí. Con la ventaja de que los que sí observaron los mandamientos del Antiguo Testamento y se esforzaron por hacerlo, ellos tenían la esperanza de irse al cielo, los otros no. Así. Los que vivieron una vida fuera de los reglamentos de Dios del Antiguo Testamento, ellos no tenían esperanza de nada. Esos sí estaban para siempre, se quedaron ahí. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a aprendernos esto. ¿Qué es entonces eso de evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Miriam, que se despierte. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? La palabra de Dios. No. ¿Qué es evangelio? Lo acabo de decir. ¿Cómo? Se me fue, lo iba a decir ahorita, se me fue.
Y la acaba de decir. Buena nueva, la buena noticia. Ah, buena noticia. Esa es una buena. ¿Qué es evangelio? Una buena noticia. Y es importante aprendérnosla. Porque cuando uno va a oír la predicación, va a oír buena noticia, buena nueva. Entonces, ¿qué es eso? Pues quién sabe. Si uno no entiende nada y se quedó. ¿Y por qué es buena noticia? ¿Por qué? Porque ya las personas no se van a quedar en el Hades, en el lugar de los muertos, sino que se van a ir al cielo con Jesús. Por eso es buena noticia. Porque llegó Jesús. Porque llegó Jesús el Salvador. Y ya se abrieron las puertas de los cielos. Y ya se abrió la puerta del cielo. Así es. Entonces, ¿y por qué a nosotros no nos causa eso de buena noticia? Uno nos pasa eso de, ay, buena noticia. ¿Cuál buena noticia? No sabe uno por qué. Pero es por eso. A los judíos sí, porque ellos estaban esperando eso. Nosotros no, pues nosotros ya llegó, ¿no? Aunque debería ser buena noticia también para nosotros saber que cuando nosotros morimos, no nos morimos y nos pasamos de esta vida a la otra. Así es. Bueno, entonces ese es el evangelio, buena noticia. Eso quiere decir buena noticia. ¿Por qué buena noticia? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene al mundo a salvarnos. Los judíos estaban bien contentos cuando los que aceptaron a Jesús, los que no. Los que aceptaron a Jesús estaban contentos, felices de conocer a Jesús. Así es. Aunque aunque de repente no le creyeron, pero después le creyeron. Así es. Entonces, lo que predicaba Jesús aquí en la tierra, lo que vino a predicar, ¿qué fue? La buena nueva. La buena nueva. O sea, el reino de Dios que ya llegó. Eso es. La buena noticia es que el reino de los cielos se ha acercado. La buena noticia del reino que ya llegó. Vamos a ver una parte donde nos habla de eso. Vamos a ver en Lucas 1:30-34. Ahora no se muevan de ahí, nada más una persona que busque Mateo 2:1-6. Yo lo busco. Ok, Mateo 2:1-6 para avanzarle un poquito más rápido. Y primero vamos a leer la de Lucas. Y ya después la de Mateo. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a leer la de Lucas 1:30-34. Sumiko, si la quiere leer, por favor. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Uh-huh. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Ahí está, fíjense lo que dice, le dará el trono para que reine, ¿no? ¿Para qué es un trono? Para reinar. Dice, está hablando del nacimiento de Jesús, ya está diciendo, antes de que nazca Jesús, le está diciendo qué va a ser. ¿Qué más? Gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Su reinado no terminará jamás. O sea que aquí está hablando desde antes de que nazca Jesús, ya está diciendo, el ángel está diciendo quién va a ser Jesús, le está diciendo a la Virgen María. Entonces dice que ya llegó, con esto va a llegar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, ¿se entendió eso? El ¿Sí? pueblo de Jacob ¿Negro? era el pueblo de los judíos, ¿verdad? Ajá, qué bueno, acuérdense eso, pregunten, porque si no nos quedamos volando, ¿eh? El pueblo de Jacob, dice, ¿no? El pueblo de Jacob. O sea, gobernar al pueblo de Jacob, así dice, ¿verdad? Uh-huh. Ok. ¿Qué quiere decir eso de gobernar al pueblo de Jacob? Jacob quiere decir al pueblo judío. Eso quiere decir pueblo judío. O sea, se dice Jacob o Israel también. Las dos cosas. Porque Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel.
En algunas veces en la Biblia habla Jacob y a veces dice Israel. O sea que Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos nació el pueblo judío. ¿Sí? Entonces, o pueblo de Israel, como quieran decir. Entonces, cuando dice el pueblo de Israel, son las 12 tribus de Jacob, es decir, de Israel, las 12 tribus. De ahí salieron todos los judíos que siguen a Dios. No puedo decir ahorita Jesús porque todavía no llegaba. Entonces, todos los judíos seguían el mandato de Dios, todos los de la tribu, de las 12 tribus de Israel, o sea, de Jacob. No sé si les enredé más, a lo mejor sí, no les enredé más. No, sí, lo entendí. No, voy a decir el Antiguo Testamento ahí. Así es. Bueno, ¿sí se quedó claro ahí ya? Bueno, ahora nos pasamos a Mateo 2, 1, 6, ¿qué dice? Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. El rey de los judíos. Y ya estamos comparando una parte con otra parte, o sea, el primer texto con ese otro texto. Bueno, vamos a ver ahora Marcos 15, 42, 43. Marcos. Enseguida de Mateo está Marcos. Marcos 15. A ver, Israel, ¿ya ves cómo viene tu nombre en la Biblia? Sí. O sea que te podemos decir 42. ¿Ah? Sí. Jacob, fíjate que bien, eso es bueno aprender todas esas cosas. Jacob. A ver, ¿ellas lo tienen? A ver, lo lee, por favor. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea, ese miembro respetable del Consejo Supremo, era de los que esperaban el reino de Dios. Hasta ahí. ¿Era de los que esperaban qué? El pueblo de Dios. ¿El reino? Al reino de Dios. De Dios. Porque es un reino que se estaba esperando. ¿Sí? Estaban esperando el reino de Dios. Ahí habla cuando ya bajan a Jesús de la cruz, pero está diciendo que ese era un judío, ¿verdad? Respetable, que esperaba el reino de Dios, no como los otros judíos. Los otros judíos estaban esperando el reino de Dios, pero cuando vino Jesús no lo aceptaban. Este sí lo aceptó. ¿Sí? A ver, otra vez lea, por favor. Todo. Sí. Okay. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea, ese miembro respetable del Consejo Supremo, era de los que esperaban el reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Ahí está. Bueno, entonces Jesús trajo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí se está captando eso? ¿Ya? ¿Captamos que Jesús trajo su reino en la tierra? Ahora, ¿cómo entramos a ese reino? ¿Cómo se entra a ese reino? Vamos a ver cómo se entra a ese reino en Juan 3:6. ¿Cómo entramos al reino de Dios aquí en la tierra? Y que es necesario entrar a este reino para después entrar al otro. Si no se entra uno a este reino aquí en la tierra, no puede entrar uno allá en el cielo. Primero es este y después allá. Juan 3:6. ¿Ya están todos? Sí. Falta su mico. ¿Ya, verdad? A ver, su mico, lee por favor. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace de... No, desde el versículo 3. Sí es. Jesús le contestó: Ajá, ahí mero, sí. En verdad
te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Así que nadie puede ver el reino de Dios si no nace primero de arriba. Es decir, tenemos que nacer otra vez. ¿Y luego qué más dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ajá, el que no renace. Ya nacimos, ahora hay que renacer. Porque ya nacimos, ahora tenemos que renacer. Renacer del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir del agua y del espíritu? Del bautismo. El bautismo, sí. Así es. O sea que para poder entrar al reino de Dios necesitamos bautizarnos. Si no se bautiza uno, no, porque no está uno, así lo establece Dios. Luego, ¿qué más dice? Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Así es. O sea que ya un niño cuando nace ya nació de la carne. Si no se bautiza nunca no nace del espíritu. Nació de la carne nada más, pero del espíritu no. Y entonces le hace falta que renazca del espíritu. ¿Sí? O sea, que renazca de Dios, en otras palabras. Si no, pues se queda sin renacer. O sea, en otras palabras, no le pertenece a Dios. Porque por el bautismo le pertenecemos a Dios. Por medio del bautismo nacemos de nuevo. Porque antes de bautizarnos no le pertenecemos a Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Solamente criaturas. Entonces, así no tenemos derecho de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a Jesús, no pertenecemos a Dios, no pertenecemos al reino de los cielos. Eso lo dice en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, ahí nos habla qué es lo que sucedió con Jesús, qué es lo que sucedió con Jesús para que nosotros estemos en el reino de Dios. Colosenses 1:13. Estamos tratando entonces el tema del reino de Dios. Aquí no va a hablar sobre el reino de Dios. ¿Cómo es que somos nosotros pasados al reino de Jesús? A ver, por favor. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, Él nos trasladó, o nos arrancó, como sea, o nos arrancó, que es lo mismo, del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cuando dice Él, ¿quién es Él? Cristo. No, Dios Padre. Dios Padre. Sí, porque dice Él, o sea, el Padre, Ok. nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Muy bien. De su Hijo amado, es decir, de Jesús, que viene a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué dice que nos arrancó del poder de las tinieblas? Porque un niño que no se ha bautizado no le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece? Al poder de las tinieblas. Y por eso cuando te bautizan dicen que si renuncias a Satanás. Así es, ajá. ¿Ah? Correcto, así es. Cuando te bautizan adulto. Sí. O de niño también les están diciendo eso. A los padrinos. Los padrinos cuando responden, sí. Los padrinos son los que hacen la voz del bebé. Bueno, entonces, Él nos arrancó del poder de la tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo? Pues por medio del bautismo, así es. Y esa partecita, si leen más atrás, se fija, ahí viene todo lo demás. Dice, y gracias a Él fue reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como del mundo de arriba. Así es que bueno. Por eso también Jesús fue bautizado, ¿no? No, porque Él fue bautizado, Sí, no lo bautizó. Dile. A ver qué dice. Sí, pero Él fue bautizado para restablecer el bautismo, o sea,
él no necesita bautismo porque es el Hijo de Dios. Así, él No necesitaba eso, pero lo hizo, creo que, no recuerdo un poquito que es para restablecerlo, ¿no? Como, No, a ver si lo, como, Bueno, ¿lo pero- explicas un poco no, más? lo hizo para cumplir lo que estaba anunciado por los profetas. O sea que a Juan Bautista le dijo Dios, le dijo, aquel que veas que viene a ti y que lo bautizas y que el Espíritu Santo se posa sobre de él, ese es el que va a bautizar con el nuevo bautismo, el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces cuando Juan Bautista estaba bautizando, llegó Jesús y lo bautizó, y entonces vino del cielo el Espíritu Santo y se posó sobre Jesús, y ya sabía él, bueno, este es el que va a bautizar. Voy a decir de otro modo, así más sencillo. Este es el que va a inventar el nuevo bautismo. El que yo pongo, no, ese ya no va a servir, ¿sí? Porque el que yo pongo es un bautismo para recibirlo a Jesús. Es un bautismo de arrepentimiento para poder recibir a Cristo que ya llega, para purificarnos, para recibirlo. Pero no era con el Espíritu Santo. No, Que de Juan no era con el Espíritu no, era Santo. un bautismo de agua, Ajá. que lo podemos ver de una vez ahí para que vean. Vamos a ver. Pero ya había dicho que iba a bautizar, él creo que profetizó que iba a bautizarlo, ¿no? Así es, y es lo que les estoy diciendo. Algo les estaba diciendo a su... Que ya estaba profetizado que para que cuando llegara Jesús ya no siguieran a Juan, sino ahora siguieran a Jesús, porque Juan Bautista también tenía discípulos. Sí, sí, pues a sus discípulos estaba diciendo que él iba a bautizar Ajá. con el agua y que pues Jesús los iba a bautizar con el Espíritu Santo, algo así. Ajá. Sí. ¿Y luego? No me acuerdo la cita bíblica, por ahí está. Ok. No me acuerdo qué dice. Entonces es para instituirlo. No. Entonces es Para cumplir cumplirlo. Para cumplir, para que se diera cuenta quién era Jesús, Para cumplirlo, ok. para que se cumpliera la profecía, y también para que el pueblo se preparara para recibir muy bien a Dios que se presenta en la tierra. ¿Sí? Entonces, eso es. Aquí dice así, mira, dice Juan Bautista, dice, yo los bautizo con agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces ya, mi bautismo ya no, ahora va a ser un bautismo en agua y fuego. Dice así, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, En el Espíritu Santo y fuego va a ser el bautismo de Jesús. Se lo digo de una manera sencilla. Él va a inventar el bautismo para que venga el Espíritu Santo a ustedes. Así es. Eso es lo que dice Juan Bautista, ¿sí? Bueno. Entonces, como cuando te bautizan, es como Juan. No, el bautismo, vuelvo a repetir, el bautismo de Juan es en agua. El bautismo de Jesús es en el Espíritu. Y entonces, ¿para qué se usa el agua? El agua se usa como símbolo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene muchos símbolos. El Espíritu Santo se dice, la simbología del Espíritu Santo es fuego, nube, también, fuego, nube, también agua, también aire, también tiene mucha simbología el Espíritu Santo. Sí. Pues en algunas partes así vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, dijo Jesús, recibid el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos aire. No. Reciban el Espíritu Santo, dice, ¿no? Porque es un símbolo del Espíritu Santo, el aire. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. Es simbología. Pero en otra parte es agua, símbolo del Espíritu, y también la nube también es símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces, pero aquí el bautismo de Juan era un bautismo de agua, pero de agua solamente.
¿sí? No era símbolo del Espíritu, sino era de agua nada más. ¿Para qué? Para señal de limpieza, que estaban limpios. Ok, porque dice aquí que iban con Juan y confesaban sus pecados. ¿Sí? Confesaban sus pecados con Juan, y Juan los hundía en el río en señal de que estaban limpios, para recibir a Jesús, que ya llegaba. ¿Ok? Hay más textos de eso. Si quieren leo más ahí. Marcos 1:9. Marcos 1:9 también habla sobre Juan. Ok, me voy a leer desde el 2. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Es decir, voy a mandar a Juan Bautista, para que te prepare el camino, en otras palabras. Escuchen ese grito en el desierto. O sea, Juan Bautista estaba en el desierto. Preparen el camino del Señor, es decir, confiesen sus pecados, y yo los voy a enseñar de que se confiesan los pecados, yo los voy a bautizar. Enderecen sus senderos. Y es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Está hablando. Detrás de mí, o sea, ya viene Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera a arrodillarme ante él. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, ok, entonces hasta ahí ya quedó claro, ¿verdad? Sí. Ok. Quedó claro. Entonces, ¿el bautismo de Juan era qué? Un bautismo con agua y de arrepentimiento para preparar a las personas, porque ya estaba llegando, ya iba a llegar Jesús. ¿Sí? Entonces son dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. Son diferentes, no son lo mismo. Aquí cuando los que no son católicos dicen: hay que bautizarse a los 30 años porque Jesús se bautizó a los 30 años. Así dicen, ¿no? Pero ese bautismo nosotros no lo recibimos. Nosotros recibimos el bautismo de Jesús, no el de Juan. Así es que eso no queda bien ya. Si Jesús hubiera dicho: bautícense igual como yo a los 30 años, pues bueno, así se la creo, ¿no? Pero no. Jesús estableció su bautismo y si vemos en otra parte el tema del bautismo, allí hay familias que se bautizan. Y en las familias hay niños completos, así que no podemos decir puros adultos, ¿no? Porque no es así. Bueno. Y además en la Biblia en ninguna parte dice solo adultos. No dice eso, en ninguna parte. Ajá. Y no dice tampoco prohibido bautizar niños tampoco. Y sí dice que se bautizaban familias enteras, eso sí dice. Bueno, pero ese es el tema del bautismo. Bueno, ok, entonces hasta ahí ya vemos que hay el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo. Así es. Ahora, ¿cómo es este reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo es? Ok. Moisés había dicho algo, ¿no? Que el reino de Dios era ¿qué, Moisés? La iglesia. La iglesia, así es. ¿Por qué decimos que el reino de Dios es la iglesia? ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos hay que bautizarse. Para poder entrar a la iglesia tenemos que bautizarnos. Es lo mismo, la iglesia que el reino de Dios. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica también. Y eso lo vemos vamos a ver una parábola, Mateo 13, 47, 51. Y vemos ahí que, ¿cómo es esto? Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases.
Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos, y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Ok, ese es el que nos dice Jesús. ¿Qué es el reino de los cielos? Es como una red que se tira al mar. ¿Qué hace la iglesia? Es ya una red que se tira al mar, que quiere decir toda la gente. El mar a veces en la Biblia quiere decir todo el montón de gente que hay. Entonces la tira al mar, a las aguas, o sea, es una simbología también. Aguas quiere decir mucha gente. A veces sí quiere decir agua y a veces no. Entonces el reino de los cielos es una red que se tira al mar y saca peces de muchas clases. Es decir, la iglesia avienta la red y bautiza a mucha gente. Pero ¿qué va a pasar después? Al final de la vida, algunos van a ser peces buenos y otros no. O sea, todos los bautizados, no todos vamos a observar el camino de salvación. Unos van a decir, no, eso no me gusta, no, es muy pesado, ¿no? O sea, no van a querer, pues no quieren, bueno, ni modo, ¿no? Entonces nos sirvió, fuera, ¿no? Por eso dices, al final de los tiempos los ángeles escogen los peces buenos y se los llevan, y los peces malos los tiran, no sirvieron. Así va a pasar al fin del mundo, dice Jesús. Van a los que no fueron buenos, los van a echar al horno ardiente, dice. Al infierno. Al infierno, sí, así es. No porque Dios quiera, porque ese fue el camino que escogieron, porque Dios no quiere eso. Por eso nos deja un camino de salvación, no quiere, para que no nos perdamos. Y eso pues es lo que le costó a Jesús para traernos la salvación, es su muerte en la cruz. Así es. Que él dice no había otra manera de salvarnos. No había otra manera. Él mismo lo dice, es que no había otro modo más que este. Así que es una ofensa que se le hizo a Dios, que solamente alguien que no tiene culpa alguna podía salvarnos. Y eso es, en un modo de decir muy sencillo, por ejemplo, cuando un maleante roba una cosa o mata a una persona, dos maleantes matan a una persona, a uno lo agarran y lo meten en la cárcel. Y el otro va y dice, ay, voy a decirle que en lugar de él me pongan a mí. Va y dice, oiga, yo quiero que en lugar de mi amigo me pongan a mí, porque yo lo amo mucho a mi amigo. Así, pues métase usted también porque lo andamos buscando. Pues no puede salvarlo tampoco. No lo puede salvar. Necesita alguien que sea limpio, que no haya hecho nada. Así es. Por eso Jesús está limpio y nos viene a salvarlo. Porque todos estamos manchados. Toda la humanidad quedó manchada. Así, tenía que venir Jesús a morir por nosotros. Solamente así se quitó él. Y Él nos establece el camino que nos conduce a la salvación. Y para eso trae aquí a la tierra el reino de Dios, que está puesto por muchas parábolas. Ahorita ya nomás les enseño una parábola. Pero si todas las parábolas las comparan con la iglesia, ustedes verán que así es. Así como esta. Todas las parábolas, el reino de los cielos se parece, dice también, ¿no? A un hombre que siembra buena semilla, pero luego el enemigo viene y siembra mala hierba, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la mala hierba? Le dicen los trabajadores, Señor, quitamos la mala hierba. No, dice, déjala, porque luego arrancan un trigo, déjenlo, que crezca. Ya cuando el tiempo de la cosecha vamos a quitar lo que no sirve y lo vamos a quemar. Así va a pasar también el fin del mundo. Es igual aquí, también en la iglesia hay buenos y malos. Si los malos no cambian, no le hacen la lucha por cambiar y no cambian nunca, bueno, pues los últimos van a ser tirados. Desechados, y así es la cosa. Bueno, hasta ahí llegamos ahora con esta parte porque ya me pasé un poquito. Entonces vamos a hacer nuestra última oración y ya.